Vamos a saludar a Nicolás Crepla, que es ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, bueno, para ver un poco algunas de estas cosas que se dijeron y también, obviamente, y más importante es en qué momento estamos de esta situación del brote de dengue. Nicolás, ¿qué tal? Marco Cittadini te saluda aquí en Radio 10, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Bueno, lo primero, esto que nos preguntábamos, ¿no? Estamos en un momento en el que empieza a declinar un poco el brote de dengue, todavía eso no se ve en los hospitales. ¿Qué es lo que estás viendo en los hospitales bonaerenses? Bueno, respecto a la epidemia, hace ya 3 semanas que viene un descenso muy importante de los casos. Eso se ve tanto en la vigilancia epidemiológica, es decir, en la cantidad de casos nuevos, como también en la atención en asistencial, digamos. Hoy tenemos muchos más casos de seguimiento que casos nuevos, digamos. Así que se ve una caída significativa. Es decir, el pico pasó hace algunas semanas, era previsible, era lo que nosotros sabíamos que iba a suceder, y estas semanas, ya entrado el mes de abril, empieza a reducirse la cantidad de casos. Si hay un poquito más de calor, en los próximos días posiblemente aumenten un poco la cantidad de mosquitos y eso genera un poco más de contagios, pero sin duda fue la segunda y tercera semana de marzo la que más cantidad de casos tuvieron, así que estamos bajando eso. Después, yo escuchaba lo que decía el presidente, sí. Me parece importante, porque el presidente después tiene mucho eco las cosas que dice y repite, no tiene ningún conocimiento de lo que está hablando. No sé cuándo habla de economía, me parece tampoco, pero de esto no. Las fases 1, 2 y 3 son fases con personas. Cuando llegamos a esta etapa que se llama etapa clínica, que tiene estas fases, ya es con humanos. Antes es en experimentos y se va escalando en animales. Así que ya se probaron los efectos adversos en primer experimento, después en población, que es fase 1 y fase 2. La fase 3 es la fase de eficacia, ya se hizo. Ya está demostrada su seguridad, está demostrada su eficacia, ya está aprobada la vacuna y se está utilizando. Cuando sucede eso, ya no está en investigación. Claro. Esta parte. La fase 4, que es lo que todos los medicamentos y vacunas están siempre en fase 4, es de vigilancia epidemiológica. Siempre estás en fase 4 viendo qué sucede a lo largo del tiempo con su utilización. Así que esto es una vacuna que es segura, que es eficaz, que está demostrado que funciona, que se llega a ese efecto de muy alta reducción de los casos graves y de contagio. Es cierto, con la segunda dosis, pero esto no quiere decir que hasta que no se dé la segunda dosis no tiene efecto en el sistema inmune. Pero me parece que de todas formas, discusión de la vacuna, lo que hay que discutir ahora es qué hacemos para que no volvamos a tener el año próximo una gran epidemia de dengue, porque probablemente vaya a suceder si es que no se hacen trabajos muy serios durante el invierno. Y desde mi perspectiva, la preocupación principal no va a estar en los territorios como la provincia de Buenos Aires, donde en el invierno no vamos a tener casos de dengue, sino lograr sacar de las fronteras del país el dengue, cosa como hizo Carrillo con el paludismo, digamos, tratar de erradicar el dengue durante el invierno en el NEA, que por cuestiones de temperatura tiene más riesgo, y ya pasó el año pasado que tuvimos dengue durante todo el invierno, y eso hizo que el brote del verano sea mucho más grande en todo el país. Así que habrá que hacer un trabajo nacional, el sistema de salud a nivel nacional tendrá que apoyar a las provincias del norte argentino para que puedan tener vigilancias de vectores, que estudien los biólogos el comportamiento de los mosquitos, que se haga descacharreo, todo un trabajo gigante que hay que hacer, que en la provincia lo vamos a hacer, pero que no alcanza, va a haber que hacerlo a nivel nacional. Entonces no es cuestión de sacarse el tema de encima, no es solo responsabilidad individual, hay políticas públicas que activar, y en eso tiene que ponerse a trabajar el Estado y no echarle la culpa a otros. Claro. Te pregunto, ahora volvemos, porque me parece que estamos yendo en un camino inverso al que vos estás describiendo que se necesita, ¿no? Pero te quiero preguntar algo vinculado al tema de la prevención. ¿Qué se sabe de la eficacia de los testeos de dengue? Bueno, los testeos sirven para hacer diagnóstico. Lo que sucede es que cuando todo test tiene una cantidad de resultados que no son completos, se llaman falsos positivos. Es decir, la sensibilidad del test de dengue es del 72%. Y eso hace que más o menos, entonces, 3 de cada 10 personas positivas te den negativo. Entonces, no está recomendado en momentos de brote hacer diagnóstico con el uso del test, sino que el diagnóstico se hace de manera clínica. Es decir, los médicos vemos al paciente,
tienen los síntomas, nos encontramos en un brote y diagnosticamos. ¿Por qué? Porque eso tiene un 92% de sensibilidad. Es mejor, es más fácil que el médico se dé cuenta. Nos pasa muchas veces que vemos a un paciente, nos parece que es dengue, el test le da negativo y finalmente decimos igual es dengue. Claro. Entonces el test a veces es un gasto de dinero, una barrera, porque a veces hasta que no tienen el reactivo se demoran a hacer el diagnóstico, se pierde la oportunidad de hacer las pautas de cuidado para evitar que se compliquen los casos. Y bueno, los protocolos nacionales y el que se aplica en la provincia de Buenos Aires, pero también el que se hizo del Ministerio de Salud de la Nación, recomiendan que no se utilice el testeo para hacer diagnóstico, sino que el diagnóstico se haga clínicamente y el testeo se utiliza en los casos que internamos a los pacientes. Claro. En el momento de máximo brote, sé que las guardias estaban abarrotadas, no solo del sistema público, sino también de las clínicas, y había mucha demora. Es de cualquier modo muy necesario ir, ¿no? Aunque vos digas, bueno, probablemente tengo dengue y leí por todos lados qué es lo que tengo que hacer, pero que te vea un médico es de importancia, ¿verdad? Es importante, existen muchas formas de ver a un paciente. Hoy las teleconsultas son realmente muy eficaces. Está muy recomendado. El otro día la Sociedad Argentina de Medicina, la SAM, que es una sociedad de médicos clínicos básicamente, sacó una guía de práctica donde recomendaba las teleconsultas para hacer diagnóstico y seguimiento de los casos, para identificar los síntomas de gravedad, que son aquellos en los cuales es muy importante que acudan rápidamente al hospital para poder hacer intervenciones. Y el resto hay pautas de alarma, vigilancia que se pueden hacer presencialmente con el equipo de salud, pero también a través de las teleconsultas. Claro. Y ahora sí vuelvo. Digo, ¿te parece que hay algún margen como para que el gobierno de Javier Milei, que se ha desentendido en tantas cosas, entienda o avance en esta interacción que vos decías que es la única posible para prevenir el brote del año que viene? Para mí es mandatorio, no creo que haya margen para no hacerlo. Nosotros tenemos un órgano, el órgano de gobierno del sistema de salud es el COFESA, hasta ahora es el Consejo Federal de Salud. Hasta ahora hemos tenido una sola reunión, fue una reunión muy intensa, de mucho trabajo, pero fue una sola. Esperamos tener una mensualmente. Todavía no tenemos convocatoria para una segunda, pero esperamos tenerlo, y que se haga un plan de trabajo para poder erradicar el dengue durante el invierno. Hoy, la última reunión del dengue de COFESA, el trabajo principal fue prepararnos para el invierno, en verdad. Claro. Nosotros tenemos que prepararnos hoy con las vacunas para reducir el impacto de las enfermedades respiratorias, que son la temporada alta de salud, es en el invierno. Claro, tenemos gripe y virus sincicial respiratorio en los chicos. Sobre eso tenemos vacuna y de eso trabajamos mucho en el último COFESA. También esperamos que el Gobierno Nacional se ponga a trabajar en esto, por ejemplo, con campañas de difusión para que la población sepa que tiene que vacunarse, porque es la forma que tenemos. Las vacunas son una de las principales herramientas, no solo clínicamente, sino incluso de costo-efectividad. Se reduce mucho gasto en salud vacunando a la población y evitando que lleguen a las guardias a internarse, ¿no? Ni hablar de los fallecimientos. Claro, y la última, Nicolás, no te quiero robar más tiempo, pero se ha hablado mucho acerca de las prepagas y hubo ahí toda una especie de comedia de enredos en los últimos días. Sería muy cómico si no fuera trágico, ¿no? Para buena parte de los argentinos, entre Luis Caputo diciendo se le fue un poco la mano, Adorni diciendo otra cosa, Sturzenegger hablando de que los precios de las prepagas estaban pisados, y hubo poca discusión, o al menos se amplifica poco, qué es lo que piensan los sanitaristas o alguien como vos acerca de qué implica este sistema de salud en el que estamos, que por supuesto además tiene esta cosa de que se descontrolan las prepagas. ¿Cómo estás viendo eso? No desde el lugar económico, que importa y mucho, por supuesto, sino desde el lugar que tiene que ser visto, que es desde el diseño de la salud de un país, ¿no? Sí, tal cual. Eso es una cosa de la época, ¿no? Pareciera que el que más habla es el que menos sabe. Es muy importante que gente que entienda el sistema de salud piense qué tipo de regulaciones se toman, porque si uno piensa que se liberan los precios en los medicamentos o en las prepagas, pensando que esto es un mercado como de zapatillas o de muebles, bueno, no, porque la demanda es inelástica, la población está cautiva, no existe la posibilidad de competencia, son oligopolios, se colusionan muy fácilmente. Hay que entender cómo funciona el sistema de salud. Si uno libera los precios de las prepagas y encima les aumenta, como sucedió, yo no discuto que haya pasado esto de aumentar, a las prepagas tienen que aportar ahora un 20% de sus ingresos al Fondo Solidario de Redistribución, que es un fondo que tiene la superintendencia para los medicamentos de alto costo. Si uno le pone eso, pero no le pone al lado
una regulación respecto de los aumentos, ese aumento se traslada directamente a la población, cuando no debería ser así, porque ese fondo luego les va a pagar los medicamentos de alto costo a todos, a las obras sociales, a las prepagas. Se trasladó directamente, ¿no? Y esto generó un aumento exorbitante, tanto en medicamentos como en las prepagas, que lo que hace es segmentar más la población. Es decir, hay una población que tiene un acceso a un sistema de salud muchísimo más costoso, con una cantidad de recursos mucho más grandes, y hay un desfinanciamiento muy fuerte para las obras sociales, que tienen menos recursos, porque los salarios están a la baja respecto de la inflación, sobre todo con una inflación en el sistema de salud que está muy dolarizado. Esa devaluación impactó de una manera muy cruel en todo el sistema de salud, y que además seleccionan a las personas más ricas en el sector prepago, dejando a las obras sociales muy desfinanciadas. El sistema privado está en una gran crisis. Está en crisis el sector público porque, claro, también hay caída de la recaudación, hay caída de la actividad económica, pero también el sector privado. Me parece que hay que entender que en ningún lugar del mundo la salud es un mercado, ni se libera la regulación. El Estado jamás puede correrse. Si no, después aparece esto de un tuit diciendo le hacen la guerra a la clase media, pero la verdad que lo que uno espera de los funcionarios no es que tuiteen, sino que tomen acciones que eviten que sucedan estas cosas, porque una vez que tenemos un aumento de un 300% o 350% de los medicamentos, 100 puntos arriba de la inflación, básicamente lo que termina sucediendo es que 1 de cada 5 personas ya no está comprando sus medicamentos para las enfermedades crónicas. Es realmente muy peligroso, porque ya estamos viendo en las guardias de los hospitales el diabético descompensado porque abandonó la medicación, el hipertenso descompensado que llega con el ACV porque abandonó la medicación. ¿Eso es una realidad hoy? ¿Ya lo ven? Es una realidad, claramente es una realidad. Las dos realidades claras es que aumentó la cantidad de población que se atiende en el hospital público, porque las obras sociales o les ponen un copago muy grande o tuvieron que abandonar las prepagas. Entonces tenemos un aumento entre un 30 y un 40% de las consultas de población que antes atendían en el sector privado y que ahora va al sector público, y ahí tenemos un aumento muy grande, esto es uniforme en toda la provincia de Buenos Aires, de personas que llegan a las consultas habiendo abandonado los cuidados crónicos y ya con los síntomas de la descompensación. Nosotros sabemos que si un diabético no hace el tratamiento, va a terminar mal, no es una probabilidad, digamos, claro. Esto va a terminar con un problema, y estamos viendo una caída del 20%, ya sea 1 de cada 5, la venta de medicamentos en farmacias para enfermedades crónicas. Es realmente algo muy grave, con pocos antecedentes en nuestra historia. El 2001 tiene un antecedente parecido a esto. Nicolás, gracias por estos minutos que nos has brindado. Por favor, ustedes, que tengan un buen fin de semana.